Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un video para mostrarles un fragmento de la entrevista que hicimos al profesor Gary Rengifo. Él es peruano, vive actualmente en Inglaterra y enseña español como lengua extranjera. Él tiene más de 18 años enseñando español, así que es un profesor con mucha experiencia y si lo quieren contactar, toda la información de contacto va a estar en la descripción de este video. Y él nos habla precisamente de las características del español de Perú. Así que si te interesa conocer un poco más de este país sudamericano, quédate en este video y disfruta de los contenidos que vamos a mostrar a continuación. Y si quieres recibir novedades cuando haya nuevo contenido disponible, suscríbete a Latinl y activa esa campanita para recibir novedades y ser el primero en poder ver este tipo de material para continuar aprendiendo español. Que disfruten esto, nos vemos. Entremos ahora de lleno, vamos a hablar de las características del español de Perú. Cuéntame un poco sobre cuáles son algunas de las características, sobre la pronunciación, sobre el léxico que tienen propiamente en tu país. Sí, claro. Mira, el español en Perú es un español, digamos, como tú me puedes escuchar o como nos pueden escuchar todos en este momento, es muy, digamos, yo no diría neutral, porque cada país dice que Tiene tiene el un acento acento neutral. neutral, claro. La gente que normalmente le escucho decir eso son la gente de Perú, muchas veces la gente de Bogotá, que ellos sienten Sí, que tienen como el acento neutral. Pero yo cuando escucho puedo reconocer que la persona es de Perú o de Bogotá, entonces igual yo también, sí. efectivamente, o Sí, sea, es como difícil hablar de neutral. Pero sí tiene, lo que yo he escuchado de mucha gente que visita Perú es que les gusta porque es muy bien pronunciado, que se marca todas las S, a diferencia de Chile donde a veces nosotros no pronunciamos muchas S, ¿no? La aspiramos. Entonces, para mucha sí, gente resulta difícil incluso a veces el español de mi país. claro, exacto. En el caso del español de Perú es, ¿Mm? digamos, pronunciamos todas las letras, pronunciamos las letras del abecedario, no omitimos ninguna. La Ujú, única letra que no pronunciamos es la H, ujú. pero después es muy, digamos, eh, Mucha gente, tratamos de, tratamos de no tener ningún tipo de acento, pero eso tampoco no es real, ¿no? claro, Porque depende de acuerdo, incluso dentro del mismo Perú, de acuerdo a la región donde tú estás, ajá, tiene sus diferentes tipos de entonación, ¿no? Si tú vas al norte, al centro, al sur, claro, tenemos también la costa, tenemos la sierra, tenemos la selva, y cada región tiene su propio registro, ¿no? Tiene su propio acento, ¿no? Pero claro. digamos, la, el, el español en Perú, digamos, ¿Mm? es tal como tú me lo puedes escuchar ahora, ¿no? Y mi acento es Sí, el acento que hablamos en Lima. Y claro. hay mucha terminología, hay mucho vocabulario Mm, adaptado y adoptado de las lenguas originarias, ujú, ¿no? Del quechua y del aymara dentro del idioma español común, ujú, del común hablado, ¿no? Por claro. ejemplo, guata, tú me acabas de mencionar guata, para ¿Mm? nosotros, ¿Mm? guata significa también barriga. Ah, bien, ya. Entonces dicen, por ejemplo, hoy él o ella tiene guata, significa tiene una barriga grande. Sí, guatón, de hecho, existe el O adjetivo acá, el guatón, guatón, sí, sí. guatón, exacto, y tenemos ese tipo, ¿no? O por ejemplo, hablamos un ejemplo que se me viene a la cabeza, se me viene a la mente en este momento, el término Pachamama o Pachamanca. Ah, ya, ya. Entonces utilizamos el término Pachamanca para una comida Ujú, en Perú que también significa, Pacha significa tierra, ya, ¿sí? Y mama significa madre, la madre tierra. Y ya. la pachamanca es un tipo de comida que se prepara debajo de la tierra. Ah, claro, claro. Tiene ahí sentido de que se llama así. Entonces hay eso y ese tipo de, digamos, de vocabulario y de léxico utilizamos muchísimo y Sí, está muy influenciado uno con el otro, ¿no?
Claro. Lo bueno con Perú que tenemos nosotros, compartimos nombres de algunas frutas y eso me Ujú. parece bueno. Por ejemplo, acá decimos palta, allá también. En otros países es aguacate Aguacate. normalmente. Sí, sí, O claro. la frutilla. No sé, en realidad no estoy seguro de frutilla, pero en otros países se le dice la fresa, pero acá frutilla. En Perú le decimos fresa. Fresa, ¿viste? Fresa, sí. Ahí ya Sí, tenemos fresa, entonces le una. decimos en Perú fresa, sí. Le Compartimos decimos algunas fresa. entonces y otras mantenemos O ahí alguna, sí, 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 la, claro que sí. la Puede hacer. diferencia, claro. Depende de qué es lo que Lo que una quieras. persona, claro, depende, si quieres hacer turismo cultural, puedes ir a museos, puedes ir a restos arqueológicos, porque en cada esquina vas a encontrar diferentes tipos de restos arqueológicos y Claro. pirámides y tenemos muchísimos lugares, depende de dónde vayas, al norte, al centro, al sur, en la costa, incluso la ceja de selva también, Ujú, ¿no? Y si quieres visitar playas, por ejemplo, ujú. puedes ir al norte, ¿no? Ya. Que es por la cercanía al Ecuador, tienes un mar completamente distinto a la parte, digamos, meridional o la parte del sur, que digamos que es completamente distinto, porque en la parte norte, digamos, Tumbes, Piura, las Ujú. playas son de arena blanca, Ya. de aguas turquesas, Ujú. y hay otro tipo de comida, porque el mar es completamente distinto, el mar es mucho más cálido, Claro. si te gustan las playas, ¿no? Si te gusta la selva, puedes ir, por ejemplo, a Iquitos, que es la ciudad que está en medio de la región de Loreto, Ajá. ¿no? Que está en medio de la selva amazónica, ¿no? Ya. Al borde del río Amazonas. Entonces hay Ujú. diferentes lugares. Si te gusta hacer, por ejemplo, tener experiencia Ahí de... hay rituales con chamanes en esa parte, ¿no? En La muchos zona. lugares sí, en muchos lugares sí, en muchos lugares sí. Hay lo que se llama aún se mantiene ese tipo de tradiciones de, del chamanismo, ¿no? Hay Ujú. muchos, pero en la selva, y más que todo en la selva, hay mucho en el norte, hay mucho en Perfecto. el norte, en la costa norte, ¿no? Ujú. Si quieres ir al sur, tienes muy buena comida, Arequipa, por ejemplo, en la región Arequipa, la ciudad de Arequipa, que es la segunda ciudad más importante después de Lima, Ujú. que está a 1 hora de vuelo desde Lima a Arequipa. Ujú. Y si quieres hacer, por ejemplo, una especie de circuito, puedes ir a Arequipa, de Arequipa tomas un tren y te vas a Cusco, Ujú. y en Cusco visitas Machu Picchu, y después puedes tomar otro tren desde Cusco hasta Puno, que es el altiplano, visitas el lago Titicaca, Ujú. ¿no? Y regresas nuevamente y pasas por Arequipa, o pasas por Moquegua, o pasas por Tacna, que es la frontera ya con Chile, y Claro. depende de dónde quieres ir, ¿no? Sí, sí. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos enormemente la participación del profesor Gary Rengifo. Recuerden que si quieren contactarlo para clases de español, la información de contacto se encuentra en la descripción de este episodio. No olvides dejar un like si te gustó este video y suscribirte a LatinL para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!